Buenos días. Espérame. Claro que sí. Bien, buenos días. Sí, buenos días. Iniciar Gracias con por... la evaluación. Dejen presentar. Vamos a iniciar con la evaluación de la asignatura de Taller de Investigación 1, que presenta Santos Vázquez Jesús Daniel y León Sagaón Emanuel, que lleva por título Absorción de colorante azul de metileno con películas de quitosano, con sus asesores, la doctora Roselvira Zavala Arce y el doctor Alfredo García González. Adelante, muchachos, tienen 10 minutos para la presentación y después pasaremos a la etapa de preguntas y respuestas. Gracias. Como ya hizo mención la doctora Beatriz, les vamos a presentar la absorción del colorante de azul de metileno con películas de quitosano. Comenzamos brevemente. Es nuestro índice de contenido. Tendremos planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis, nuestro marco teórico, un antecedente, la metodología de nuestro programa y finalizaremos con las referencias bibliográficas. Comenzamos enunciando cuál es el problema. Realmente nosotros sabemos que en la Tierra el 70% de la superficie es agua. De ese 70% solo el 97.5% es agua salada y el resto es agua dulce. De ese 2.5% de agua dulce, el 69% está en glaciares, 30% está en acuíferos y el 0.3% en ríos y arroyos. De este porcentaje mencionado, solo el 0.07% del agua está disponible para el consumo humano. Poniéndolo en perspectiva, es como si tuviéramos una cubeta de agua y nosotros solo pudiéramos disponer de una cucharada de ella. Debido al incremento de la población, conforme han pasado los años, ha crecido también la industria. Esto derivado de que se necesita satisfacer las necesidades que exige toda la población. Particularmente, la industria textil es una que ha crecido recientemente. Y nosotros nos estamos enfocando en la industria textil con el azul de metileno. Sabemos que el azul de metileno es un compuesto tóxico no biodegradable, además cancerígeno, que presenta en los seres humanos dificultades para respirar, ceguera, náuseas, diarrea y vómitos. Además, la industria textil, al desechar el azul de metileno a los cuerpos de agua, provoca, o más bien perjudica, los procesos de la flora y fauna, evitando el paso de la luz hacia estos ecosistemas, que provoca que no se realice adecuadamente los procesos como la fotosíntesis. ¿Por qué es importante el proyecto? Pues bueno, además de que ya sabemos que el agua es importante para todos los procesos de los seres humanos, es decir, transporta minerales, ayuda a que todos los sistemas del cuerpo funcionen mejor. Sin el agua, los seres vivos no existiríamos, pero además es utilizada en los diferentes sectores de la industria, como por ejemplo para la dilución de productos químicos, ya que el agua se utiliza como solvente para poder diluir los productos químicos y facilitar los procesos de mezcla. Esto porque el agua es el disolvente universal. Además, se ocupa en la refrigeración de maquinaria y equipos, puesto que el agua ayuda a mantener temperaturas estables y prevenir el sobrecalentamiento dentro de la industria. También se usa para el cultivo y, claro, para nuestro consumo. Me gustaría presentarles un dato del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, el DENUE, el cual nos menciona la cantidad de unidades económicas de fabricación de prendas de vestir. En total en México contamos con 43.785 unidades económicas. Es importante puesto que la industria textil es una de las fuentes de contaminación del agua por colorantes. Aunado a ello, sabemos que las plantas tratadoras de agua en México no son suficientes para cubrir la necesidad de tratar el agua. Es decir, nosotros contaminamos muchísimo más de lo que las plantas tratadoras pueden cubrir. Es por ello que el proyecto quiere ayudar a disminuir esa contaminación del agua por colorantes. Y uno de los objetivos es que el agua pueda ser reutilizada y dependiendo de la calidad de esta, pueda ser usada en la ganadería, en la industria, en la metalurgia y, como mencioné, dependiendo de su calidad, hasta en el riego de cultivos. Pasamos con el objetivo general, donde se evaluará la capacidad de las películas de quitosano para absorber azul de metileno de una solución de concentración conocida preparada en el laboratorio. Tendremos 5 principales objetivos específicos. El primero será sintetizar la película elaborada a partir del quitosano. Caracterizaremos las películas de quitosano mediante la espectrofotometría infrarroja,
la microscopía electrónica de barrido y determinaremos el porcentaje de remoción de colorante catónico en azul de metileno. Realizaremos cinéticas para determinar el punto de equilibrio mediante el sistema patch. Cuantificaremos el colorante a través de una espectrofotometría ultravioleta visible. Después tendremos nuestra hipótesis, donde las películas sintetizadas a partir del quitosano removerán el colorante azul de metileno del agua de una solución de concentración conocida, para así evaluar el porcentaje de remoción. Dentro del proyecto tendremos nuestro contaminante, que sería el azul de metileno. Como ya bien dijo mi compañero Manuel, el azul de metileno es utilizado en la tintura textil, tinción histológica en biología, tinción microbiológica y análisis clínicos. Podemos ver su estructura molecular, donde tendremos un catión o un anión, dependiendo del pH que tenga el compuesto. Evidentemente es soluble en agua, puesto que hemos dicho que se contaminan grandes cuerpos de agua y tiene variedad de sustratos. Es importante decir que el azul de metileno presenta una composición similar al azul índigo, por lo que el proyecto será como base, se tomará como base para futuros tratamientos con colorantes de iguales características. Uno de los principales protagonistas del proyecto es el quitosano. El quitosano se obtiene de la quitina y la quitina se obtiene de los exoesqueletos de varios artrópodos, de los artrópodos. El ejemplo, o más bien la principal, es de los cascarones, de los camarones y de crustáceos. La quitina es un polisacárido natural, es un material sostenible y para pasar de quitina a quitosano necesitamos el proceso de la desacetilación, el cual consiste en remover grupos acetilo de la quitina para convertirlo a quitosano. El grupo acetilo es el que está encerrado en el cuadrito rojo, y pues podemos ver cómo en el quitosano ya no está presente. Sí está presente en menor cantidad. La forma en la que trataremos el colorante azul de metileno será mediante la absorción, el cual es un proceso en el que dos átomos se adhieren a la superficie de un material sin penetrar su estructura interna. Tendremos dos principales componentes, el adsorbato y el absorbente. El adsorbato en este caso es el azul de metileno, son las moléculas absorbidas en la superficie del sólido, y el absorbente será el cuerpo que atrae y retiene las moléculas en la superficie. En este caso nuestro absorbente sería la película de quitosano. Utilizaremos tres principales equipos de análisis instrumental: el espectrofotómetro de infrarrojo por transformada de Fourier, el microscopio electrónico de barrido y el espectrofotómetro UV-Vis. En el espectrofotómetro de infrarrojo por transformada de Fourier, lo que se identificará serán los grupos funcionales. En el microscopio electrónico de barrido, puesto que son compuestos microscópicos, obviamente no los podemos ver, por lo que se usa este aparato para identificar las estructuras de componentes orgánicos, su pureza y el tipo de superficie. En el UV-Vis determinaremos la cantidad de luz absorbida por una muestra de diferentes longitudes de onda. ¿Qué se ha hecho para intentar solucionar el problema de la contaminación por el agua? Pues probar los procesos para la degradación y eliminación del colorante, como pueden ser los diferentes filtros por membrana, los tratamientos biológicos y los tratamientos por coagulación-floculación. También tratamientos que implican la reducción química o la ozonización catalítica. Todos estos procesos ya han sido propuestos, ya que existen más de 100.000 colorantes en todo el mundo. También tenemos que el quitosano se ha utilizado en perlas de criogel para absorber tartracina por González Alfredo en 2016. La tartracina es un colorante muy utilizado en la industria alimenticia y que sirve para teñir las papas, las gomitas, los jugos. También tenemos los hidrogeles de quitosano para absorber el colorante rojo 2 por Mungía Jacqueline en 2019. Este es un bosquejo de nuestro método, donde planteamos básicamente la metodología y a continuación vamos a explicar paso a paso. Lo primero que haremos será sintetizar la película de quitosano. ¿Cómo lo haremos? Tomaremos una muestra de quitosano y lo disolveremos en ácido acético. Esto puesto que el ácido acético es un ácido orgánico y el quitosano solo se diluye en ácidos orgánicos. En el agua es insoluble. Posteriormente se disolverá el entrecruzante al 1%, que en este caso es el etilenglicol divicidil éter. ¿Qué hace el entrecruzante? Es un reforzamiento químico para la estructura.
puesto que lo vamos a meter en agua, permitirá que la película de quitosano no se desmorone, no se altere su composición. Después de disolver el entrecruzante, la pondremos sobre una placa horizontal, la meteremos en un horno durante un día, la sacaremos y lavaremos la película de quitosana con agua desionizada para tener un pH neutro. Dentro de la caracterización, con la espectrofotometría infrarroja, analizaremos los grupos amino, acetilo e hidroxilo de la película de quitosano. Para la prueba de humedad, lo que nos indica será la permeabilidad que tendrá la película de quitosano y su afinidad en el agua. Y la microscopía electrónica de barrido, nada más determinaremos la morfología de la película de quitosano. Posteriormente prepararemos una solución de colorante a 250 miligramos sobre litro. La caracterizaremos mediante la espectrofotometría infrarroja y el pKa del colorante, donde a diferentes valores de pH nos arrojará diferentes valores de absorbancia y serán los que registraremos. En la cinética de absorción nos proporciona información para saber cómo y a qué velocidad las moléculas se unen a la superficie. Como primer paso, tendremos que preparar la solución de colorante a un pH óptimo, a un valor de pH óptimo que se habrá determinado en las pruebas preliminares. Después realizaremos su contacto de la película con las soluciones a 30 grados Celsius. Analizaremos el efecto de temperatura en ciertos intervalos de tiempo y mediremos la concentración residual del colorante para obtener la capacidad de absorción. Después se ajustarán los modelos matemáticos. Posteriormente, las isotermas de absorción